Exploración de la web profunda. Siempre he sido un chico curioso. No es el tipo de curiosidad que te hace destacar en la escuela o que impresiona a los profesores, sino una más oscura, más impulsiva. En 2009 tenía 15 años y pasaba horas en foros de internet leyendo sobre cosas prohibidas, misterios sin resolver, teorías conspirativas, hasta que un tema se volvió recurrente en mis búsquedas: la Deep Web. Todo el mundo hablaba de ello como si fuera otro mundo, un lugar donde se podía encontrar cualquier cosa. Algunos dijeron que era solo un mito exagerado, otros afirmaron que había cosas que nunca salieron a la luz. La incertidumbre me carcomía, así que hice lo que cualquier adolescente impulsivo y aburrido haría. Busqué una manera de entrar. No fue difícil. Encontré un tutorial en un foro, descargué Tor y en menos de media hora ya estaba navegando. Al principio parecía decepcionante. Páginas feas, foros vacíos, nada como lo imaginaba. Pero luego encontré enlaces que me llevaron a lugares más turbulentos. Vi listas de drogas, documentos falsos en venta y foros donde la gente hablaba en códigos extraños. No entendí mucho, pero la adrenalina me mantuvo en marcha. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, entré a un sitio de streaming en vivo. La pantalla estaba oscura, con una cuenta regresiva roja en la esquina. Y justo antes de poder irme, comenzó la transmisión. La imagen estaba borrosa, como si la cámara hubiera estado en un lugar con poca luz. Al principio, todo lo que podía ver era un fondo gris y sombras en movimiento. Pero cuando el enfoque mejoró, mi estómago se tensó. Había una persona atada a una silla, con una bolsa en la cabeza. Podían oír murmullos, alguien hablando en un idioma que no entendían. Mi corazón latía furiosamente, pero no podía apartar la mirada. Esto no era una película ni una broma. Fue real. Intenté desesperadamente descubrir cómo cerrar la ventana, pero mi computadora comenzó a congelarse. El cursor no respondía. Algo estaba mal. De repente apareció una notificación en la pantalla. Bienvenido, mi nombre. Mi piel se puso roja. No pudo ser. No se ingresó ninguna información personal. ¿Cómo supiste mi nombre? Quedé paralizado por unos segundos, sintiendo un frío inusual mientras me llevaba la mano a la espalda. Luego apareció otro mensaje. No te vayas. Lo mejor está por venir. Fue suficiente para hacerme entrar en pánico. Levanté mis manos del teclado como si me hubiera quemado. No podía respirar adecuadamente. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo sabían quién era? Intenté apagar la computadora, pero la pantalla parpadeó y el video se volvió negro. Pensé que se había cerrado, pero luego mi cámara web se activó. Una pequeña luz verde se encendió en la parte superior de la pantalla. Casi me caigo de la silla. Alguien venía hacia mí. De repente me levanté y cubrí la cámara con mi mano. No sabía qué hacer. En mi desesperación, desconecté internet, desconecté el cable de alimentación y la pantalla finalmente se volvió negra. Me quedé hastiado en la oscuridad de mi habitación, con el corazón acelerado. No sé cuánto tiempo pasé allí, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Me sentí observado, como si algo hubiera cruzado la pantalla y ahora estuviera conmigo en mi habitación. Después de unos minutos, me vi obligado a reaccionar. Encendí la luz, respiré profundamente y me dije a mí mismo que probablemente había sido solo una broma de un hacker. Pero cuando me volví a conectar a la computadora, mi correo electrónico tenía un mensaje nuevo. No había ningún asunto, solo un remitente extraño con una serie de números y letras sin sentido. Dudé en abrirlo, pero algo me decía que si no lo hacía, las cosas podrían empeorar. Dentro solo había una imagen adjunta. Lo abrí y sentí como si la sangre se hubiera congelado en mis venas. Era una foto mía. Justo en ese momento, sentado en mi escritorio, en mi habitación. La foto fue tomada desde la cámara web.
El miedo que sentí en ese momento es imposible de describir. Solo sabían mi nombre, sabían dónde vivía. Estaban llegando a mí en tiempo real. Casi tiro la computadora portátil al suelo. Mi respiración se aceleró. Mi mente buscó una explicación lógica, pero no había ninguna. Alguien en algún lugar me estaba observando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Me levanté, volví a desmayarme y salí de la habitación como si en cualquier momento algo me fuera a agarrar por la espalda. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación con todas las luces encendidas, revisando cada ventana, cada puerta. Esperaba oír pasos, un golpe en la puerta, algo. Pero no pasó nada. Al día siguiente me llevé el ordenador. Nunca quise volver a tocarla. Creé un nuevo correo electrónico, eliminé todas mis cuentas del foro y no volví a hablar del tema. Pero aún hoy me sigo preguntando qué hubiera pasado si hubiera podido quedarme un poco más en esa transmisión. Terminé con la Deep Web esa noche. Nunca volví a entrar. Pero a veces, cuando estoy solo en mi habitación, no puedo evitar sentir esa misma sensación. Como si alguien, en algún lugar, todavía me estuviera mirando. Casa con un pasado oscuro. Siempre he sido el tipo de persona a la que le gusta buscar buenas oportunidades. Cuando mi familia encontró esa casa tan grande, a un precio por debajo del mercado, no lo pensé dos veces. La casa nos pareció perfecta, espacioso, con un gran jardín y en una calle tranquila, parecía el lugar ideal para criar hijos y construir una vida. El hecho de que fuera tan barato no hizo más que reforzar la sensación de que estábamos consiguiendo un trato excelente. No me importó cuando el agente inmobiliario nos dijo, en un tono casi casual, que la casa tenía un pasado antiguo. Todo el mundo sabe que las casas antiguas tienen historias, ¿verdad? Pero, ¿a quién le importa eso cuando buscamos una casa? Resulta que el primer día empecé a notar cosas extrañas. Nada importante, cosas que tratamos de ignorar, como puertas que de repente se cerraron solas, o los sonidos extraños por la noche, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa cuando estábamos solo los cuatro allí. No quería asustar a mi esposa, pero no podía negar que algo andaba mal. A veces incluso sentí como si hubiera alguien más con nosotros, como si me estuvieran observando, pero era difícil de explicar. Al final pensé que quizá fuese simplemente el cambio, el cansancio y la ansiedad de estar en un lugar nuevo. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido alguna vez mariposas en el estómago en otra casa? Las cosas empezaron a ponerse aún más raras después de unos días. Estaba en el sótano, organizando unas cajas, y me topé con una pared que parecía diferente a las demás. No es que la pared fuera extraña, pero algo me decía que había algo allí. Empecé a golpear suavemente y para mi sorpresa escuché un sonido hueco. Por impulso empujé uno de los estantes de madera que había cerca y allí estaba, una puerta oculta. Estaba cubierto de polvo, las bisagras oxidadas y la madera oscura, casi negra. La sensación que sentí cuando vi esa puerta, no puedo explicarlo, pero fue como si una parte de mí supiera que no debía abrirla. Por supuesto que lo abrí. Detrás de la puerta había una pequeña habitación, con muebles cubiertos de sábanas blancas y polvo acumulado durante décadas. El aire era pesado y casi era difícil respirar. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí. Lo más extraño era que parecía que hacía mucho tiempo que no había habido nadie allí, pero al mismo tiempo se podía sentir que algo estaba allí, todavía presente. En una de las mesas encontré algunos periódicos viejos. No soy de los que se fijan en las cosas viejas, pero algo me hizo mirar. Los titulares hablaban de viejos crímenes, historias de violencia, algo sobre una persona que vivía en esa casa. Lo más extraño fue lo que dijo un vecino cuando nos encontramos más tarde en la calle. Esta casa tiene una historia, pero es mejor no saberla, fue lo que dijo.
con mirada seria y como si me estuviera advirtiendo. Me reí, pensando que solo estaba intentando contar una historia de terror, pero algo dentro de mí se sentía incómodo. Esa noche no pude dormir. Las cosas empezaron a volverse cada vez más raras. El sonido de puertas cerrándose de golpe, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Sabía que mi esposa estaba tan cansada como yo, así que no quería molestarla con esas tonterías. Pero no podía dejar de pensar en esa puerta del sótano. ¿Qué era esa habitación secreta? ¿Por qué nadie más parecía saber de él? Y lo que más me molestaba, ¿por qué me sentía tan observada? En mitad de la noche me desperté de una pesadilla y fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. En el pasillo había una sombra, inmóvil, como si alguien estuviera esperando allí. Pero cuando encendí la luz no había nada. Decidí investigar más al día siguiente. Revisé todos los periódicos viejos que encontré en la habitación secreta y, entre las páginas amarillentas, comencé a reconstruir las cosas. La casa había pertenecido a un hombre que durante mucho tiempo fue considerado extraño por el vecindario. Su nombre era Víctor, pero lo que más me impactó fue lo que decían los informes sobre él. Se decía que vivía allí solo, pero que con el tiempo algunas personas desaparecieron de los alrededores. De repente, el nombre Víctor empezó a sonarme muy familiar, como si lo hubiera oído antes en alguna parte, pero no pude conectar los puntos hasta que recordé algo. Mi amigo, el vecino, había dicho algo acerca de no saber mucho sobre la historia de la casa, pero había algo más. Me miró directamente a los ojos y dijo: Víctor nunca fue un hombre normal. Será mejor que no busques más. Esa noche, la casa parecía más fría. Incluso intenté bloquear el miedo, pensando que estaba exagerando. Pero no pude. Las puertas se cerraban solas y los sonidos eran más fuertes. Subí al ático, donde nunca había estado antes, y allí, en el fondo de una vieja caja, encontré un diario. Diario de Víctor. Lo abrí, vacilante, y comencé a leer. Las palabras eran inconexas. Hablaban de dolor, de cosas que no tenían sentido, hasta que encontré algo que me heló la sangre. Había escrito sobre rituales, extraños rituales que hacía dentro de la casa, cosas sobre comunicarse con alguien de otro lugar, y algo aún más inquietante, mencionó que nadie debería irse nunca. Esas palabras me cortaron hasta lo más profundo. No entendía qué estaba pasando, pero parecía que todo empezaba a tener sentido, de una manera horrible. Intenté hablar con mi esposa sobre lo que estaba pasando, pero ella estaba tan angustiada como yo. Empezamos a oír más ruidos durante la noche y el aire de la casa se estaba volviendo irrespirable. Llegamos al punto en que pensamos en irnos, pero parecía que algo nos detenía. Nunca había sido supersticioso, pero ahora, a cada paso, la sensación de que no estábamos solos era palpable. Sabía que había algo allí con nosotros, algo que no era humano, algo mucho más antiguo, mucho más perverso. Fue entonces, en un momento de desesperación, que intenté mirar más profundamente la habitación oculta en el sótano. Encontré una caja de madera con símbolos extraños grabados en ella. Cuando lo abrí, encontré un amuleto de hierro envuelto en una tela sucia. Intenté tirarlo, pero en cuanto toqué el amuleto, sentí un calor extraño y se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Al momento siguiente, la casa pareció temblar. El suelo se movió y un sonido de algo pesado arrastrándose resonó por los pasillos. Cuando miré hacia atrás, vi una figura oscura que parecía no tener forma, pero se movía rápidamente, como si me estuviera observando. Un sentimiento de desesperación me invadió. Esa noche, la casa parecía más viva que nunca. Las paredes, el suelo, todo parecía respirar con nosotros. Ya no sabía qué estaba pasando, pero había algo muy malo allí, algo que se
Estaba infiltrándose, esperándonos. Las puertas se cerraron nuevamente, encerrándonos dentro de la casa. Intenté abrir las ventanas a la fuerza, pero estaban todas selladas. No pudimos salir. Sabía que habíamos hecho algo mal, que al abrir aquella puerta del sótano, al revisar las cosas de Víctor, habíamos atraído algo que no nos quería dejar ir, algo que nunca desapareció. Cuando finalmente encontramos una ventana rota y logramos escapar, la casa parecía estar en silencio. Pero algo dentro de mí sabía que la casa no había terminado con nosotros. Ella todavía nos mira y sé que en cualquier momento podría llamarnos de nuevo. Lo peor de todo es que hasta el día de hoy no sé qué pasó realmente en esa casa, pero lo que vivimos fue real. Algo queda allí, esperando, y la sensación de que la casa nunca nos dejará solos no desaparece. Pasajero de taxi extraño. Llevo años trabajando como taxista, y aunque la noche a veces es tranquila, también tiene sus momentos extraños. Pero nada de lo que ha sucedido hasta ahora ha sido como la noche en que recogí a aquel pasajero. Era un poco más tarde, alrededor de las 3 de la mañana, y las calles estaban casi desiertas, con solo unas pocas luces tenues y los pocos autos pasando. Cuando entró, me di cuenta inmediatamente de que algo estaba fuera de lugar. El tipo no parecía normal. Subió al coche sin decir palabra, solo asintió, y el olor en el aire era pesado. No puedo explicarlo bien. Se acomodó en el asiento trasero y cuando miré por el espejo retrovisor, sentí ese escalofrío. Lo que realmente me molestó fue el hecho de que no hacía contacto visual. Él simplemente miraba al suelo, y cuando hablaba, lo hacía en susurros, como si intentara ocultar su voz. Pero lo que realmente me inquietó fue el destino que me indicó. Un barrio lejos de la ciudad, donde nunca había estado. Intenté preguntarle si realmente tenía razón, pero insistió y dijo que era la única manera de llegar a su destino. La tensión aumentó, pero decidí continuar. Después de todo, el trabajo es trabajo. Empecé a sentirme incómoda, pero traté de ignorar la sensación, hasta que él empezó a hacerme preguntas extrañas sobre mi vida, como si supiera cosas que nunca le había contado a nadie. Eso fue suficiente para que comenzara a cuestionarme. A medida que conducía, las preguntas se volvían más extrañas. Parecía saber detalles de mi vida, cosas que nunca mencioné, como el nombre de mi exesposa e incluso el hecho de que tengo una hermana que vive en otra ciudad. Me estaba poniendo tenso. No era solo que supiera demasiado, sino la forma en que hablaba, en susurros apenas audibles, como si estuviera jugando un juego de palabras que no podía entender. La atmósfera dentro del coche se hizo insoportable y traté de encender la radio para aliviar la tensión, pero estaba apagada. Cada vez que intentaba ajustar los controles en el panel, murmuraba algo como «no lo toques». Era como si supiera cada movimiento que hacía. La sensación de ser observado de cerca, con algo más en el aire, me dejó en pánico. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el entorno parecía volverse cada vez más desolado. Ya no había luces, las calles se hicieron más estrechas y llenas de árboles altos que parecían rodear el coche. Nunca había conducido por esas calles, y en cada esquina sentía que algo andaba mal. Era como si fuéramos a un lugar aislado sin vuelta atrás. Intenté iniciar una conversación más normal, intentando comprender por qué me había dado una dirección tan extraña, pero él simplemente se quedó en silencio y continuó mirando al suelo, susurrando palabras ininteligibles. Fue entonces cuando, de la nada, el coche hizo un ruido extraño y se detuvo solo. El motor se apagó solo. Intenté reiniciar el auto varias veces, pero no pasó nada. El nerviosismo empezó a apoderarse de mí y entonces miré por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando vi algo que casi me hizo perder la cabeza. Estaba más cerca, sentado en la misma posición, pero algo andaba mal.
No había más movimiento, no respiraba. Sus ojos estaban abiertos, sin vida. En el reflejo del espejo, noté que su rostro estaba pálido, sin color, y su ropa estaba desgastada, como si hubiera sido usada durante años. El pánico se apoderó de mí y por un momento casi me quedé congelado. Pero antes de poder gritar o salir del auto, finalmente me miró. La mirada no era humana, estaba vacío, muerto, y una sensación helada recorrió mi cuerpo. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Fue como si mi cuerpo hubiera dejado de funcionar por el miedo. Miré rápidamente hacia la ventana, intentando abrir la puerta y salir corriendo, pero las puertas estaban cerradas, como si algo me impidiera escapar. El hombre, el pasajero, permaneció allí inmóvil, pero sus ojos seguían fijos en mí, observándome con una intensidad sobrenatural. Lo más aterrador de todo fue el silencio que se apoderó del coche. No se oía nada, salvo mi respiración, que era rápida y casi incontrolable. Estaba empezando a quedarme sin aire. Sentía una presión en el pecho. Cuando volví a mirarme al espejo, él estaba más cerca. Su boca se movía de forma extraña, pero sin ningún sonido. Sabía que no era real, pero el miedo era tan intenso que mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. Impulsivamente grité pidiendo ayuda, pero no había nadie alrededor. Estábamos completamente aislados, en medio de una calle desierta, y el sonido de mi propio grito parecía ser devorado por la oscuridad. Fue entonces, con el corazón latiendo 1000 veces por minuto, que me volví hacia él y le pregunté desesperada, ¿quién eres? No esperaba una respuesta, pero de repente abrió la boca y una voz débil, casi inaudible, dijo, ¿sabes quién soy? Soy el último que verás. Esas palabras no se fueron de mi cabeza durante semanas. El pánico se apoderó de mí nuevamente y en un acto de pura supervivencia comencé a golpear el volante y a intentar abrir la puerta a la fuerza. Cuando finalmente logré abrir la puerta, salí corriendo del auto sin mirar atrás. Cuando miré el coche, lo que vi me dejó sin palabras. El pasajero había desaparecido. No había nadie más dentro del coche y no había señales de que hubiera salido o se hubiera movido. Estaba completamente solo en una calle desierta. Aún así, sentí su mirada siguiéndome, una sensación de que algo o alguien me estaba observando desde las sombras. Me subí a mi coche y sin mirar atrás me alejé sin saber lo que acababa de pasar. Lo peor es que, desde aquella noche, cada vez que camino por esa calle desierta, puedo jurar que veo la silueta de un hombre con los ojos vacíos, esperándome. Y la sensación de que de alguna manera todavía está conmigo nunca ha desaparecido. Llamada del más allá. Empecé a recibir llamadas casi por accidente, una tras otra, siempre a las 3 de la mañana. El número era desconocido, y cuando respondí, lo único que pude oír fue una respiración pesada y el sonido de algo distorsionado en el fondo. Al principio pensé que era una broma, alguien que intentaba asustarme o incluso una decisión equivocada. Pero cuando las llamadas empezaron a repetirse, todos los días, a la misma hora, y la respiración del otro lado se hizo más pesada, más aguda, empecé a asustarme. Intenté bloquear el número, pero las llamadas continuaron. La voz del otro lado sonaba distante, pero al mismo tiempo muy clara, y susurraba mi nombre de un modo que no sonaba humano. Pensé que era una llamada de broma, pero cuando intenté devolver la llamada, el teléfono siguió sonando. Una noche, después de semanas de angustia, finalmente decidí investigar más. Cogí mi móvil y empecé a buscar algún registro, algún detalle, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Cuando fui a ver el historial de llamadas, me quedé congelado. El número no existía en ninguna base de datos. No estaba registrado en ninguna parte, y lo peor de todo es que cuando quise buscar más detalles sobre el número, vi algo que me revolvió el estómago.
Ese número estaba asociado a un amigo mío, Lucas, que había muerto hacía unos años en un accidente automovilístico. ¿Cómo fue esto posible? El número que me llamó era el de Lucas, o al menos eso recordaba. La voz del otro lado de la línea sonaba cada vez más familiar, más angustiosa, y no tardó mucho en que los mensajes se volvieran más claros. Esas llamadas empezaron a volverse cada vez más aterradoras. Cuando respondí, la voz sonó más distorsionada, más extraña. Antes había sido solo una respiración pesada, se convirtió en palabras. Al principio eran solo murmullos, luego frases sueltas, hasta que una noche la voz finalmente se volvió clara. Estoy aquí, esperando. No me dejes sola. No podía ser Lucas. Sabía que estaba muerto, que había muerto en un accidente brutal, pero esa voz era inconfundible. Cerré los ojos y traté de convencerme de que era algún truco, una grabación, pero todo en mi cuerpo me decía que eso no era normal. Cada palabra sonaba como un grito de ayuda. Estaba perdiendo la cordura. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué? No sabía a dónde ir ni a quién buscar ayuda. El sentimiento de miedo crecía dentro de mí a cada segundo. En un momento de desesperación, decidí probar algo. Cogí mi móvil y con manos temblorosas llamé al número. Lo que pasó después fue algo que nunca olvidaré. La línea estaba ocupada, como siempre, pero algo era diferente. Podía oír el sonido de algo arrastrándose, algo pesado, algo que me seguía. La respiración al otro lado de la línea se hizo más fuerte y más entrecortada. Y entonces, una voz, que parecía ser la misma que había oído antes, susurró: «Yo soy tú. Yo estoy dentro de ti». Casi se me salió el corazón de la boca y colgué el teléfono inmediatamente, sintiendo un sudor frío corriendo por mi frente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible que alguien diga esas palabras? En los días siguientes las llamadas continuaron, cada vez más frecuente, cada vez más intenso y más real. No fue como si fuera una grabación. No, era como si la persona estuviera ahí, contigo, tocando tu piel, haciendo tu voz. Sabía que necesitaba buscar respuestas, pero el sentimiento de impotencia me consumía. Fui a la casa de Lucas, con la esperanza de encontrar algo que pudiera explicar lo que estaba pasando, algo que no había notado antes. La casa estaba vacía, y en el fondo, eso me producía una sensación extraña, como si hubiera dejado algo allí, una pista, una clave de lo que me estaba pasando. Cuando entré a la habitación de Lucas, noté algo que me hizo estremecer. Había una foto en la pared, una foto vieja, donde estábamos todos juntos. Yo, Lucas y otros amigos, sonriendo, felices. Pero algo estaba mal. En la foto, Lucas miraba directamente a la cámara, pero sus ojos estaban vacíos, como si supiera lo que sucedería a continuación. ¿Qué sabía él que yo no sabía? Fue entonces cuando me di cuenta de que la casa de Lucas tenía algo más. En la pared del fondo, detrás de un mueble, había una grieta extraña. Cuando intentó mover la pared, ésta se abrió, revelando una habitación pequeña, oscura y secreta. No sabía qué me esperaba allí, pero con el corazón acelerado, entré. Dentro encontré una pila de papeles viejos, algunos escritos a mano, otros amarillentos por el tiempo. Las palabras estaban confusas, pero algunas frases estaban claras. Hablaron de rituales, de invocar algo que no debería ser invocado. Se mencionó el código, algo que vinculaba las almas de los vivos y los muertos. Y entonces, entre las páginas, encontré algo que casi me hizo desmayar. El nombre de Lucas, escrito una y otra vez, como si fuera parte de una maldición. Había hecho algo en esa casa, algo para intentar recuperar algo. Pero ahora lo tenía claro. No estaba simplemente muerto. Se había convertido en parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Después de leer esas palabras, todo se volvió más claro.
pero al mismo tiempo más aterrador. Me había entrometido en algo que no debía, algo que Lucas había sacado a la luz. Las llamadas no eran solo un eco de su muerte. Era él quien intentaba advertirme, quien intentaba alertarme. Pero ahora, lo único que podía pensar era que la maldición se estaba extendiendo, que lo que Lucas había despertado no quería quedarse en el pasado, quería traer más gente, y con cada llamada más personas se sumaban. Intenté destruir el teléfono, intenté borrar todo, pero las llamadas no pararon, continuaron, y algo dentro de mí lo sabía. La maldición de Lucas nunca terminaría. Ella ahora estaba en mí. La última noche que pasé en mi casa sabía que algo iba a pasar. Ese número apareció de nuevo, y cuando respondí, ya no era la voz distorsionada de Lucas. Era una voz diferente, una voz fría y sin emociones, y simplemente dijo: ahora eres parte de esto, ahora no hay vuelta atrás. El teléfono colgó, y cuando miré a mi alrededor, noté que las sombras de la casa se movían. Ya no sabía si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Solo sabía una cosa: estaba atrapado, atrapado en lo que Lucas había comenzado, y ahora no había escapatoria.